Sesión 2. Funcionamiento del cerebro y sus partes. Bienvenido o bienvenida, soy Hugo Martínez y vamos a trabajar en estos elementos sobre el cerebro y sus partes. Logros que usted tendrá en esta sesión: comprender qué es su cerebro, cómo funciona el cerebro y cómo cuidarlo, cómo el cerebro realiza las conexiones neuronales y por qué es necesario dirigir estas conexiones. Alguien dijo una vez que usamos menos del 10% de nuestra capacidad cerebral en actividades normales. Esta cifra es realmente un tópico bastante típico, pudiendo ser muy alta o muy baja. Si hablamos del uso consciente del cerebro, la cifra correcta sería más o menos el 0.0001%. Pero si hablamos del uso combinado del consciente y del inconsciente, estaremos bastante cerca del 100%. El cerebro humano es una esponja entre 1100 y 1500 gramos, compuesta de 100.000 millones de pequeños ordenadores llamados neuronas. Cada neurona recibe mensajes de otros 10.000 pequeños ordenadores que también son neuronas. Comunica sus conclusiones a otros, crea nuevas conexiones físicas entre neuronas y en menos de 45 segundos pueden cambiar cualquier conducta. Es interesante entender que nuestros 5 sentidos, el tacto, el gusto, el olfato, la vista, el oído, se conectan directamente al cerebro, pero que a nuestro consciente no llega ni siquiera el 5% de la información que estos sentidos son capaces de obtener. Es aquí donde no estamos preparados para ver todo lo que llamamos realidad. En pocas palabras, es por eso que solo vemos lo que estamos preparados para ver. Y es ahí donde comienza el proceso de la profecía autocumplida. Esto es así porque nuestro cerebro solamente tiene una misión en la vida, y es mantenernos con vida. Es por eso que el cerebro se aprovecha de ciertas estrategias y ciertos automatismos para que nosotros podamos seguir viviendo. Muchas veces se ha dicho que el último en darse cuenta de que hay un engaño en el hogar es la esposa o el esposo. De ahí todo el mundo lo sabía. Pero no es porque la esposa o el esposo sean tontos, sino porque su cerebro los protege de eso que sería un problema para su supervivencia. Es por eso que toda información que llega a través de nuestros sentidos es tamizada por nuestros cerebros para que esa información sea provechosa para nosotros, tenga sentido para nosotros y esté de acuerdo a nuestras creencias. Este es el gusano microscópico Caenorhabditis elegans. Su cerebro está compuesto por solo 300 neuronas y un total de 7.000 conexiones. Pese a ello, hemos tardado varias décadas en descifrar su conectoma. En el cerebro humano, las cifras no tienen nada que ver. 100.000 millones de neuronas y 1.000 billones de conexiones. Aún no conocemos el conectoma humano. Con los métodos empleados con el gusano, dice Sebastián Seung, se necesitaría 1 millón de años para reconstruir solo una parte de cerebro tan pequeña como la cabeza de un alfiler. Claro que la ciencia avanza cada vez más rápido, y lo que era alta tecnología en los 90 ahora ha quedado obsoleto. Las más modernas supercomputadoras ya disponen de programas de inteligencia artificial capaces de mapear las neuronas una a una, generando reconstrucciones de materia gris en 3D increíblemente detalladas.
Algunos confían en que en pocos años ese milímetro cúbico de conectoma ansiado podrá ser por fin perfectamente simulado en una pantalla de ordenador. Entonces podremos entender con todo detalle cómo se conectan las neuronas entre sí y, en definitiva, entender cómo somos. Porque esos millones de kilómetros de cableado nervioso enrollados dentro de tu cráneo contienen toda la información necesaria para que tú seas tú y no seas nadie más. El conectoma es una estructura viva que cambia por dentro con la experiencia. Con lo que hacemos en nuestro día a día, crece, se expande y permite que aprendas algo nuevo a cada instante. Tú siempre eres tú, pero al mismo tiempo nunca eres igual. Si logramos descifrar los mecanismos que rigen este sistema, podremos entender qué es lo que nos hace distintos unos a otros y, sobre todo, descifrar lo que se esconde tras enfermedades como el autismo, la esquizofrenia y otros desórdenes mentales. Antes de que acabe el siglo XXI, podríamos disponer de un modelo completo de conectoma humano simulado por ordenador. A partir de aquí, las posibilidades resultan casi ciencia ficción. Dice el neurocientífico Sebastian Segun que en una radio los cables se quedarán igual y las conexiones tampoco cambiarán a lo largo de su vida útil. Sin embargo, el cerebro es una red que se modifica a sí misma. Esta característica extraordinaria del cerebro es lo que llamamos plasticidad cerebral. Pero aquí está el reto. Queremos entender qué es lo que cambia en el cerebro al aprender algo nuevo y cómo podemos potenciar esta habilidad. Estamos programados para cambiar. Sin embargo, no siempre lo hacemos y solemos elegir comportamientos rígidos y rutinarios. ¿Por qué? Es por la paradoja de la plasticidad. Vamos a verlo. Imagina que tu cerebro es una montaña. Hay elementos de esa montaña que te vienen dados, como la pendiente, las rocas, la consistencia de la nieve. Esos serían nuestros genes y nacemos con ellos. Ahora imagina que coges un trineo y bajas por esa montaña. La primera vez que lo hagas, elegirás el camino más fácil en función de las características de la cima y de cómo conduces tu trineo. Si bajas muchas veces, crearás algunos senderos y a partir de entonces te costará salir de ellos. Por tanto, necesitas hacer un esfuerzo deliberado para crear nuevos caminos. Esta es la forma en la que funciona nuestro cerebro. Fomentamos comportamientos rígidos y automáticos y cuando no usamos determinadas funciones cerebrales, estas empiezan a degradarse. Si estamos programados para cambiar, ¿por qué nos cuesta tanto? El cambio mental requiere esfuerzo, exactamente en la misma medida que el cambio físico. Lo que pasa es que si bien podemos medir lo que queremos cambiar físicamente, un vientre más plano, el volumen de un músculo o más resistencia cuando corremos, los cambios mentales son mucho más sutiles. ¿Quién dice que cambie mi vida? No sé, muchas decisiones que he tomado que no son correctas, decisiones de negocios, decisiones con la familia. La situación en la que estoy en el paro. Sobre todo el estado actual, que estoy en paro. Pues me gustaría tener más tiempo libre para mí. Pues dedicarme a otra cosa que no fuera funcionariado. ¿Qué circunstancias nos llevan a cambiar? Es decir, a activar nuestro potencial plástico de nuevo. Pues, por ejemplo, colaborar con otra persona. Está demostrado que somos más receptivos al aprendizaje cuando somos colaborativos. De hecho, las personas que se comprometen en relaciones amorosas maduras perciben ese proceso de apertura al otro. Enamorarse invita a aprender y a cambiar y se ha demostrado que es un tiempo muy fértil desde el punto de vista plástico. Otro elemento a tener en cuenta es el sueño. ¿Sabías que el cerebro consolida los nuevos hábitos mientras dormimos? Es por eso que habrás notado que dormir unas horas antes de un examen te ayuda a consolidar lo que has aprendido. ¿Y qué más podemos hacer? Es difícil cambiar en el mismo entorno en el que se generaron nuestros comportamientos y emociones anteriores. Cambiar es mucho menos complicado si cambiamos de entorno o si cambiamos algunas características de este entorno. Por ejemplo, los amigos, las aficiones, el trabajo, la casa en la que vivimos, el barrio, nuestras rutinas.
En primer lugar, en la pantalla aparece una pieza y tú puedes ver que esa pieza tiene un color más oscuro arriba y un color más claro abajo. Pero eso no es más que un engaño de la percepción. ¿Qué significa? Que al ver la información que tienes ahí, tu cerebro automáticamente, bajo ciertos parámetros, ha modificado esa información y te da una percepción falsa de la misma. ¿Cómo comprobamos esto? Si tú con tu dedo tapas el centro de la pieza, te darás cuenta que los dos grises son muy parecidos. No son tan claros. Realmente te puedo asegurar que son iguales. ¿Cómo te aseguro eso? Bueno, mira lo siguiente. Si yo tomo este pedazo de gris de acá, mira, es el mismo gris. Pero si yo tomo este pedazo de gris de acá, sin hacer ningún truco, lo paso para acá, ¿qué sucedió? Es el mismo gris. Tú puedes verlo en este momento. ¿Pero por qué lo vemos diferentes? Porque hay una percepción del cerebro que nos hace que lo veamos diferente. Si yo tapo, ahora ¿cómo lo vas a ver? Lo vas a ver iguales, porque son los mismos. Cuando el cerebro lee esta figura, el cerebro lee esta sombra lumínica de acá. Y entonces hace una deducción. Y la deducción es la siguiente. Si hay una sombra de luz acá, significa que la parte esta es más clara y esta tiene que ser más oscura. Entonces viene el cerebro y hace el cambio de las tonalidades. Tú no te diste cuenta que las hizo, porque fue automático. Fue según su experiencia. Y genera ese cambio en los colores. Lo mismo ocurre con cualquier cosa que haya en tu vida y que penetre a través de tus 5 sentidos a tu cerebro. Tu cerebro lo que hace es modificar todo lo que se llama realidad, modificar toda esa imagen para que esa imagen vaya de acuerdo a lo que tú crees, a tus experiencias anteriores, para que vaya de acuerdo a tu rutina. ¿Por qué? Porque lo que al cerebro le interesa es protegerte. Veamos otro ejemplo, sigamos. ¿Qué ves acá? Si te acuerdas, cuando hablamos de la profecía que se autocumple, significa que solo vemos lo que estamos preparados para ver. ¿Qué ves ahí? Muchas personas cuando hacen este ejercicio ven tortugas, ven una isla, ven árboles, ven a un hombre cargando algo, ven una serie de figuras. Ahora, ¿qué ves tú? Pero en realidad, ¿qué es eso? Vamos a ver cómo trabaja el cerebro en este punto. Cuando tú mires esta información, tu cerebro se va a sus registros y como al cerebro le interesa mantenerte con vida, y cuando digo mantenerte con vida significa que tu cerebro está en ese momento gestionando tu respiración, tu corazón, tu aparato digestivo, tu circulación, todo eso lo está haciendo el cerebro con ayuda de tu cuerpo. Está viendo que no está, por decirlo de esta forma, está viendo la temperatura del cuarto y está graduando tu temperatura corporal para que ésta no pase de 37 grados. Si siente que la temperatura del cuarto es muy caliente, empieza a sacar líquidos en forma de sudor, pero todo eso se activa gracias al cerebro. El cerebro está funcionando para que tú puedas seguir viviendo. Eso significa que a algo que no tiene que ver directamente con tu vida, tu cerebro no le presta la gran atención, porque está ocupado en otras cosas, porque para el cerebro la energía es importante. Entonces, cuando ves esto, va a sus registros y más o menos tiene una respuesta de qué es y te la presenta como realidad, te la presenta como cierto. Nuestro gran error es pensar que eso es cierto y no pensarlo desde
que eso es una representación del cerebro basada en hechos y experiencias anteriores. Por eso se dice que el cerebro solamente ve lo que está guardado en él. Si en él no está guardado eso, el cerebro no lo ve. Y esto es importante porque todo el material que vas a ver a partir del módulo 3, 4, es material diferente que no te lo han dado nunca. Entonces tiene que ir con la apertura mental de entender y de comprender cada una de las cosas que veamos. Pero sigamos con el ejercicio. ¿Qué es entonces? Ahora veamos qué es. ¿Diste con el resultado? ¿Acertaste? Según mi experiencia, cerca de un 10% de las personas son capaces de acertar con la figura, pero es porque lo tienen guardado en su cerebro. Es importante entender que una vez yo te he presentado esta figura, tu cerebro ya la ha tomado. Y si yo regreso a la anterior, te va a ser mucho más fácil, o debería serte mucho más fácil, reconocer ese nuevo paradigma en tu mente, y tu cerebro ya te dice, ah, eso es un lobo, y ya te lo relaciona con la figura con la que yo te lo he relacionado. Estas son cosas importantes del cerebro que debemos entender. Por otra parte, quiero que veas cómo el cerebro genera información falsa a fin de seguir respetando los paradigmas con los que trabaja. Por ejemplo, mira esto, te voy a dar un par de minutos para que puedas resolver esta situación. ¿Resolviste la situación? Si lo hiciste, qué bueno. Y si no, también qué bueno, porque vas a aprender mucho de esto. Mucha gente no resuelve la situación porque el cerebro pone un dato adicional que no está ahí. Pone una frase que no está ahí, pero que la gente cree que está ahí. Quiero que veas que eso pasa en nuestras vidas. Muchas veces nosotros no logramos las cosas porque creemos que hay una frontera y alguien nos ha puesto una frontera a nivel del lenguaje. Alguien nos dijo, usted nunca va a aprender porque es tonto, y nosotros le creemos y tenemos esa frontera ahí, pero no está ahí. Lo mismo ocurre en esta situación. Hay una frase que el cerebro pone. Cuando tú lees esto, dice, en la ilustración que encontrará a continuación, quite 3 fósforos para dejar 4. Pero el cerebro te coloca otra frase más. El cerebro coloca acá fósforos. O sea que tu cerebro lo lee así. En la ilustración que encontrará a continuación, quite 3 fósforos para dejar 4 fósforos. Esto no
es cierto, es un invento de tu cerebro. No existe la palabra fósforo sacar. Eso significa que si vuelves a leer y solo te dice dejar 4, pero ya dijimos que los fósforos, entonces, ¿qué puede ser ese 4? Ese 4 puede ser un número. ¿Y cómo puedes dejar un número 4 quitando 3 fósforos? Veamos un poco los números que conocemos. Arábigos, romanos. ¿Qué número se hace con palitos? Bueno, creo que ya lo viste, ¿no? Estamos hablando de números romanos. Entonces, es interesante que te des cuenta y que veas también que aunque tenemos como el cerebro es una máquina realmente maravillosa, si esa máquina maravillosa no tiene una dirección, no lo dirigimos hacia una intención, puede volverse un enemigo muy cruel. Pero si lo dirigimos, si lo trabajamos, si lo conocemos, entonces el cerebro puede ser nuestro mejor aliado y amigo. Si pensamos en la palabra inconsciente, lo más probable es que lo primero que nos venga a la mente sea Freud y su idea de que existe una parte del cerebro misteriosa y primitiva, ligada con los recuerdos de nuestra infancia. El inconsciente de Freud causa sueños y traumas y nos hace actuar en contra de nuestros intereses. Visto desde la perspectiva imperante en el siglo XIX, es algo negativo, escondido en las profundidades de nuestra mente, que nos atormenta y acosa. Nada más lejos de la realidad. En el siglo XXI podemos afirmar que Freud estaba totalmente equivocado. El inconsciente no está oculto ni nos acecha para amargarnos la existencia. Más bien todo lo contrario. De hecho, la vida sin él sería casi imposible. Lo encontramos en nuestros actos más cotidianos, desde los automatismos que nos permiten levantarnos por la mañana y vestirnos y caminar, hasta los sentimientos más profundos que nos impulsan a proteger a nuestros seres queridos. Es el conjunto de todos los pensamientos y sentimientos que se gestan en nuestra mente, momento a momento, a los que no podemos acceder. El inconsciente se encarga de ayudarnos a entender el mundo que nos rodea y a tomar las decisiones que mejor nos convengan. Es una especie de piloto automático en el que podemos confiar, un GPS emocional, una guía de conducta que seguimos sin darnos cuenta de ello. Y al final resulta que la idea que tenemos de nosotros mismos, esa entidad que habitamos cada día y que llamamos yo, nuestra consciencia, no es más que el producto más sofisticado del inconsciente, la última creación de una mente compleja que apenas podemos vislumbrar. Si tu mente fuera un ordenador, podrías decir orgulloso que tu inconsciente procesa 11 millones de bits de información a cada segundo que pasa, que llegan a través de tus 5 sentidos, y a partir de estos bits decide qué hacer ante cada situación. Pero tú no te das cuenta de esto, y eso es bueno, porque confiar en tu consciencia para solucionar tus problemas no es la mejor opción. Los científicos han calculado que cuando multiplicas 2 números procesas 12 bits por segundo, y si lees en silencio puedes llegar hasta los 30 bits. No es un dato muy esperanzador. Quizás puedas probar a leer en voz alta. En este caso, alcanzarás los 45 bits por segundo. Tampoco es un resultado excepcional. En conclusión, la capacidad de procesamiento de datos de la consciencia humana tiene un tope máximo de 50 bits en un segundo, lo cual es un resultado ridículo en comparación con esos 11 millones que tu inconsciente gestiona sin que ni te enteres. Y es que, a pesar de que tú crees que sabes mucho, es en realidad el inconsciente el que sabe por ti, y el que decide por ti también. Imagina, por ejemplo, que vas a comprar un apartamento. Lo miras, lo remiras, y en poco rato ya sabes si te gusta o no, si te sientes a gusto en él, si vivirías allí. En realidad, esa sensación tan indefinida es el final de un análisis frenético de datos que tu inconsciente ha llevado a cabo mientras tú comprobabas los acabados y la distribución de las habitaciones. En 10 minutos de exploración, tu inconsciente ha recibido 6.000 millones de bits de información. Si tuvieses que confiar en tu consciencia, no irías tan rápido. Sabiendo el ritmo al que funciona, deberías dedicarle 4 años de tu vida antes de alcanzar a procesar el número de bits necesario para tomar una decisión. Hemos visto
lo poderoso que es el inconsciente con relación al consciente. Es importante entender que el consciente es aquello de lo que nosotros nos damos cuenta, lo que nosotros percibimos. El inconsciente, si bien está en nuestro cerebro, la información no alcanza a ser parte de nuestro consciente, o sea que no nos damos cuenta que esa información está allí. Por eso el inconsciente, dentro de los nuevos estudios neuronales, es un poder que estamos desaprovechando. El inconsciente se encarga de mantener con vida, de que el corazón lata, de que la sangre circule, de que nuestro cuerpo se limpie. Todo eso se trata del inconsciente, pero en el inconsciente también están todos nuestros recuerdos, todos nuestros valores. De hecho, con la cantidad de años que tienes y con la cantidad de influencia que tenemos del idioma inglés, muchos de nosotros en el inconsciente tenemos guardado el idioma inglés. Está dentro de nosotros. Lo que sucede es que no tenemos las herramientas que lo hagan consciente. Eso significa que cuando vas a estudiar inglés a algún lugar, en realidad no es que aprendas algo nuevo, sino que estás sacando de tu inconsciente lo que ya sabes con respecto al idioma. Y eso es importante saberlo, porque lo mismo juega en la memoria. Mucho de lo que tienes en tu inconsciente son aquellas clases o aquella información que ahí se ha grabado y que está ahí, pero que cuando tú haces las preguntas adecuadas y acertadas, o haces los procesos adecuados y acertados para sacarlo de tu memoria, eso viene. Entonces vamos a ver un poco cómo se trabaja el inconsciente y el consciente y a definirlos de forma que nos sea útil para nosotros. En esta transparencia tú tienes un círculo rojo. Este círculo rojo es lo que llamamos el consciente, que está rodeado de un enorme círculo que es el inconsciente. Todo lo que nosotros conscientemente decimos se produce en nuestro inconsciente. Esto es como la punta del iceberg. O sea, el consciente sería la punta del iceberg que se ve en el océano, y el inconsciente sería toda aquella parte del iceberg que no se ve en el océano, que está bajo el agua. Cuando tú das una respuesta a algo, esa respuesta se da dependiendo de lo que tengas en tu inconsciente. Y si es automática, surge de tal forma que no la puedes dominar. Por eso mucha gente se arrepiente de lo que dice, porque no pudo dominar conscientemente lo que está en su inconsciente. Entonces, este juego del consciente y el inconsciente tiene una franja que lo separa. Esta franja es lo que vamos a llamar el subconsciente. Eso significa que el subconsciente es el árbitro. Si nosotros pudiéramos ser conscientes de todo nuestro inconsciente, eso significaría que no habría tiempo, no podríamos distinguir lo que es pasado, presente o futuro. Y todos esos elementos, todos esos recuerdos se nos atravesarían, tendríamos ilusiones con respecto a eso. Estamos a esta edad y de repente volveríamos a ser niños, o estamos a esa edad que estás y serías anciano, porque el inconsciente vive en un presente perfecto. En cambio, nosotros en nuestra conciencia podemos graduar ese presente y de alguna forma entender lo que es pasado, lo que es presente y lo que es futuro. Por eso necesitamos algo que nos delimite el nivel de conciencia que nosotros tenemos, para que al recibir toda esa información
discrimine lo que es importante para nuestra vida y lo otro lo deje en el inconsciente. El problema es que muchas veces esa discriminación en función de qué la hace el subconsciente. El subconsciente lo hace en función de los paradigmas que se hayan guardado ahí. O sea que nosotros vamos a entender la realidad y vamos a rescatar la información del inconsciente a través del subconsciente, el cual va a estar comandado por paradigmas o creencias. Por ejemplo, si alguien tiene la creencia de que tiene mala memoria, ¿cuál va a ser su acción? Que jamás va a memorizar nada, porque está apoyado en la creencia que tiene mala memoria. O si alguien tiene la creencia de que cuesta memorizar, o que la información que tengo me cuesta memorizarla, probablemente sea cierto, porque como viste anteriormente, nosotros vemos lo que queremos ver, el cerebro actúa de esa forma. Eso significa que para nosotros rescatar de nuestro inconsciente aquello que tengamos útil, tenemos que generar ciertas pautas que se salten esta frontera y que vayan a rescatar eso que nosotros queremos. Si nos queremos comunicar con el subconsciente, también hay formas de hacerlo y lo vamos a ver más adelante, para que nos envíe esos recuerdos. Y de hecho, el día de hoy voy a mostrarte cuál es la forma más adecuada o una de las formas más sencillas que pueden haber para comunicar en nuestro consciente y empezar a hacer ejercicios con respecto a nuestra memoria y agilidad mental. La gran pregunta puede surgir, bueno, ¿y alguna vez tenemos acceso completo al inconsciente sin el subconsciente? La respuesta es sí, y se tiene a través de los sueños. Cuando nosotros soñamos, la barrera del subconsciente baja y el inconsciente se apodera de nuestros sueños. Por eso es que hablamos con gente que no conocemos o probablemente con familiares que ya no están con nosotros. Recordamos historias que no teníamos ni idea, vamos al futuro, volamos. Todo eso es lo que hay en el inconsciente y que se vuelve consciente cuando lo recordamos del sueño. Entonces, una de las cosas importantes que vamos a aprender es a comunicarnos con nuestro inconsciente, porque ahí están las creencias que no me ayudan a agilizar mi mente o a memorizar. Otro punto importante con respecto al consciente y al inconsciente es la excelencia personal. Y esto es importante mirarlo desde la siguiente cuestión. Veamos esta matriz. Esta matriz tenemos dos campos, el consciente y el inconsciente. Y en el eje de la Y tenemos excelencia personal, desde más excelencia personal hasta menos excelencia personal. La excelencia personal se consigue cuando se vuelve inconsciente en nuestra vida. Es ahí cuando hemos colocado esas habilidades en el inconsciente y las utilizamos sin necesidad de ser conscientes de ello. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, cuando aprendes a manejar o aprendes a andar en bicicleta. Lo primero que haces es hacerte consciente del aprendizaje de la bicicleta. Estás acá. Acá se inicia todo aprendizaje. Entonces, lo primero que haces es volverte consciente de la bicicleta. Primero, en un primer nivel, vamos a decir que entras acá. No hay excelencia personal, no sabes trabajar con la bicicleta, no sabes manejar un automóvil. Estás acá, no hay nada en el inconsciente y muy poco en el consciente.
Solo sabes que te subes al automóvil, que te sientas y algo sucede, que el automóvil empieza a manejarse. Cuando empiezas a aprender, estás completamente pendiente, vamos a ponerlo acá, aquí, dijimos, comenzamos acá, pero cuando empiezas a manejar, estás completamente pendiente de lo que está sucediendo, te vuelves consciente de en qué momento hay que meter la velocidad, en qué momento se aprieta el clutch, en qué momento el freno, te traban los pies entre freno y acelerador, hay una serie de cosas que no dominas, como la parte de la palanca, cómo la trabajas, etc. Entonces, eso es la excelencia personal consciente. O sea, trata de ser consciente de todo lo que haces. Pero así es bien difícil manejar. Llevas una gran tensión, te duele la espalda. En determinado momento, eso que llamamos excelencia personal consciente se tiene que volver inconsciente. ¿Qué es inconsciente? Que ahora para manejar no le pongo tanta importancia a lo que hago, sino que lo que hago es hacerlo automático. Me siento y empiezo a manejar automáticamente. Tan automáticamente que puedo ir sosteniendo una conversación, puedo ir cantando una canción, puedo ir pensando en otras cosas e ir manejando. Y todos esos elementos se van generando de forma inconsciente. Muchas personas van haciendo otras cosas mientras manejan. Míralo también desde el punto de vista de tocar un instrumento musical. Llega un momento en que empiezo a aprender a tocar el instrumento musical, me muevo desde la excelencia personal negativa a cada vez más positiva, y a veces, digamos, en una guitarra estoy tratando de ver dónde coloco los dedos, estoy tratando de ver qué cuerdas son las que toco con mi mano derecha, dónde coloco los dedos en la mano izquierda, cómo presiono. Pero llega un momento en que eso se aprende tan bien que ya se vuelve inconsciente. Y aquello que te tocaba estar pendiente de qué movimientos hacer, ya los puedes hacer y se vuelve una maestría inconsciente. Por eso es que tomar poder sobre el inconsciente es extremadamente importante para todos nosotros. Y el inconsciente se mueve con creencias. Entonces, es importante entender que muchas de las cosas y habilidades y talentos ya están en el inconsciente. Que muchas de tus habilidades de agilidad mental y memoria ya están en el inconsciente. Lo que vamos a hacer en estos módulos, en estas sesiones, es sacar eso y que te vuelvas consciente de eso para obtener toda la información que necesitas de dónde está guardada. ¿Y dónde está guardada? En tu inconsciente. Consejos para un cerebro sano. 1. Comer menos. Comer más de lo que necesitamos aumenta el estrés oxidativo del organismo, que agrede a las proteínas, a los lípidos, al ADN y al cerebro. Menos comida potencia la producción de nuevas neuronas en el hipocampo, la región encargada del aprendizaje y la memoria, aumenta la sinapsis y favorece los mecanismos de reparación neuronal. 2. Deporte de forma regular. Mens sana in corpore sano. Al practicar deporte aeróbico de forma habitual y continuada, segregamos unas sustancias que repercuten en una mayor plasticidad del cerebro. Se potencian las sinapsis entre neuronas, la clave del aprendizaje y la memoria. 3. Hacer ejercicio mental todos los días. Jubilarse no implica sentarse en el sofá de casa a ver la tele, hacer crucigramas o leer. Debemos estimular la mente con retos. Por ejemplo, aprender un idioma nuevo. Es una tarea fascinante, que requiere esfuerzo pero que produce mucho placer, porque es útil y porque provoca la admiración de los demás. 4. Viajar mucho. Viajar requiere, en esencia, aprender y memorizar, adquirir percepciones y memorias nuevas. La rutina es nefasta para el cerebro.
Además, viajar genera un cúmulo de emociones, que es realmente lo que mueve a nuestras neuronas. 5. Vivir acompañado. Una buena salud mental pasa por tener relaciones buenas y constantes con los demás. La transferencia emocional tiene muchas ventajas sociales. Quienes viven en pareja y tienen amigos se adaptan mejor a los cambios. 6. Adaptarse a los cambios. Adaptarse quiere decir también asumir los tiempos que corren. Si nos aislamos, si decimos, yo ya soy muy mayor para esto, lo único que conseguimos es estresarnos emocionalmente. 7. Evitar el estrés crónico. El estrés crónico tiene muchas consecuencias dañinas sobre el organismo y el cerebro. Libera de forma constante hormonas glucocorticoides que afectan directamente al cerebro. Lo mejor para contrarrestarlo es practicar deporte. 8. No fumar. Este hábito puede producir pequeños infartos cerebrales y declinar las funciones mentales. La nicotina produce una reducción de la memoria y la atrofia y la muerte de las neuronas. Además, aumenta el estrés oxidativo en el cerebro. 9. Dormir bien. Necesitamos entre 7 y 8 horas de sueño reparador cada noche, para que nuestro cerebro pueda borrar aquella información innecesaria y reforzar los conocimientos aprendidos. También para reparar tejidos dañados. 10. Evitar el apagón emocional. La motivación, la ilusión, la emoción es lo que nos empuja a tener ganas de vivir. Ese es el motor que llevamos dentro y que nos mueve a querer seguir estando vivos. 11. Agradecimiento. Agradecer es uno de los gestos humanos más bellos, que une a quien agradece y a quien recibe el agradecimiento. La vejez es un tiempo sano de agradecer, de dar, de crear nuevos lazos y dejar atrás antiguos lastres que eran causa de tensiones, angustias y pesadumbres. 12. Las pequeñas cosas. Ser mayor, de mente clara y sano, es un privilegio. Disfrutemos de las pequeñas cosas, sin crearnos necesidades por las que tengamos que luchar para conseguirlas. Bueno, espero que lo que hayas visto y escuchado hasta ahora sea algo importante para ti y bueno para ti. A continuación vamos a ver una aplicación de todo lo que hemos visto y que será una herramienta. Esa herramienta se llama la metahistoria. La metahistoria es una forma en que tú conscientemente te comunicas con tu inconsciente para que él te genere nuevas conductas en tu vida y nuevas situaciones. Vamos a ver y te voy a explicar cómo se hace una metahistoria y algunos detalles de la misma, pero quiero que sepas que a continuación de esta explicación hay una guía en audio que te recomiendo que sigas al inicio para hacer tus metahistorias. Las metahistorias es bueno hacerlas por lo menos 2 veces al día, una vez en la mañana y una vez en la noche. Entonces es importante porque es la forma en que vas a dar esas nuevas instrucciones a tu cerebro. Todo esto que vamos a ver es una aplicación de lo que vimos anteriormente. Recuerdas que tu cerebro no siempre ve la verdad, que tu cerebro inventa cierta información para hacerte sentir bien y coherente. Pues lo que vamos a hacer es agarrar esa información de tu cerebro y vamos a generar una nueva instrucción. De eso se encarga la metahistoria. Lo primero es en una página de papel, pones tu nombre, tu fecha y piensas qué situación quieres modificar en tu vida. Cuando hablo de situación, ¿de qué hablo? Por ejemplo, si yo soy una persona que piensa que no puede, que no tiene buena memoria, lo que hago es tomo una situación en mi vida, recuerdo algo donde se me dijo que no tenía mala memoria. Por ejemplo, imagínate que estoy dando un discurso en el colegio y se me olvidó el discurso y todos empezaron a hacer bulla y a burlarse de mí al respecto. Entonces el profesor se para y me dice, usted no tiene memoria o usted no estudió. Tomo ese recuerdo y lo escribo donde dice la situación tal como la recuerdas. Tomo el recuerdo y escribo la situación y la recuerdo. Ojo, no es la situación real tal como fue, sino que es tal como la recuerdas.
Eso significa que, dependiendo de mis creencias, yo voy a dibujar esa situación con colores o no. O sea, dependiendo de mis creencias, yo voy a ver que la gente se burló, aunque la gente no se haya burlado en la realidad, o que el profesor me dijo. Eso va a depender de qué es lo que yo crea, y el cerebro va a validar esas creencias, porque al cerebro le interesa la coherencia. Entonces, escribo la situación tal como fue, tal como la recuerdo, y una vez la he recordado y la he escrito, me voy a la situación tal como me hubiera gustado que fuera. Entonces empiezo a escribir algo como: estoy dando un discurso en el colegio y lo doy excelentemente, todos los puntos los recuerdo a cabalidad y todos me aplauden de pie. Ese es un nuevo recuerdo que yo le digo a mi inconsciente: inconsciente, borra el código anterior, borra el recuerdo anterior y sustitúyelo por este nuevo recuerdo. Y me imagino dando ese discurso, me imagino que todos aplaudiéndome de pie y yo sintiéndome como un campeón en ese caso. Esa nueva historia es la que yo voy a indicarle al inconsciente que así quiere vivir mi vida. Entonces el inconsciente la va a tomar y la va a integrar y va a empezar a generar nuevas capacidades. Una vez generas esa nueva historia, que es tu meta historia, entonces te concentras en el centro de tu pecho, sientes como que hay un círculo de luz cálido, enfocas ahí tu historia, tu meta historia, tu nueva historia, y dices lo siguiente: inconsciente, esta es la forma en que me gustaría sentir, experimentar y vivir este tipo de situaciones. Por favor, que esto o algo mejor se dé para mi mayor bien y el de cualquier involucrado, y vuelves a vivir esa historia otra vez. ¿Qué es lo que hará eso? Lo que hará eso es que integrará a través de tu glándula de sentir emocional que está en el centro de tu pecho, integrará la nueva instrucción, el nuevo recuerdo. Y cada vez que te acuerdes de la situación, no te acuerdes del antiguo. Recuerda que los dos, en realidad ninguno de los dos es verdadero, pero el que te conviene más recordar es el que tú has instalado desde tu conciencia. Esa es la forma en que vas a dirigir tu inconsciente, esa es la forma en que vas a dirigir tu cerebro, creando recuerdos que te convenga mejor recordar que los anteriores. Por eso las metahistorias pueden servir para cualquier situación de tu vida y para indicarle a tu inconsciente que ya no quieres vivir así esa situación, sino bajo el nuevo recuerdo que tú mismo diseñas y que es un 10 para ti. Tal vez me preguntarás, pero es que me estoy engañando. Y yo te voy a decir, pues no, en realidad estás escogiendo una alternativa mejor, porque si bien esta no fue real, tampoco la que recuerdas fue real. Es un invento de tu cerebro. Entonces, ante dos realidades, una mala y una buena, ¿cuál vas a escoger? Tendrás que escoger, creo yo, la buena, la mejor. Y eso es lo que vas a integrar a ti y a tu inconsciente. Entonces, tu inconsciente va a tomar todas sus medidas para que la mayor parte de experiencias en tu vida sean de acuerdo a lo nuevo que integraste y no a lo anterior. Bueno, esta es la meta historia. Si tienes preguntas de cualquiera de los elementos estudiados hasta ahora, ya sabes, me avisas. Si haces tu meta historia y quieres que yo la revise, pues me la mandas y yo con todo gusto la reviso y te doy mi feedback. Y a continuación ya te quedaría solamente escuchar el audio guía, tomar papel y lápiz, escuchas el audio guía y trabajas en función de ese audio guía. Y te darás cuenta que es muy fácil de hacer. No me queda más entonces que verte en la sesión 3 y desearte lo mejor de lo mejor. Muchas gracias. Este audio le guiará en el proceso básico de uso de la meta historia. Por favor, tenga a la mano papel y lápiz.
Si no tiene papel o lápiz, por favor ponga pausa en el audio y búsquelo. Una vez los tenga a la mano, siga escuchando el audio. Uso de la metahistoria para instruir al inconsciente. Respire profundamente y deje ir el aire. En este momento, escriba la situación o el recuerdo tal como es. Por favor, escríbalo en presente. Tenga en cuenta que el inconsciente vive en un presente perfecto. Escriba la situación ahora. Si necesita más tiempo, por favor, presione pausa. Si no, siga adelante. Lea la situación que ha escrito y califíquela qué tan deseable es, siendo 1 completamente indeseable y siendo 10 completamente deseable. Califique ahora. Una vez terminada su historia con su calificación, respire profundamente y deje ir el aire. Ahora, haga una metahistoria de la situación anterior. Recuerde que en la metahistoria usted es el guionista, director y actor de la situación. Por lo tanto, diseñe la situación lo más perfecta posible para usted, donde usted pueda tener una deseabilidad de 10. Escriba en este momento esa alternativa perfecta. Sea muy detallado. Si es necesario, ponga pausa en este momento. Si no, siga adelante. Ahora lea la metahistoria que ha escrito y califique su deseabilidad. Si la deseabilidad es menos de 10, por favor, modifíquela de tal forma que sea un 10. Ponga pausa si es necesario. Caso contrario, siga adelante. Ahora, imagine esa experiencia con esa deseabilidad perfecta. Imagine que la está viviendo en este preciso momento. Encierre esa experiencia en una esfera de luz blanca y llévela al centro de su pecho. Póngala en el centro de su pecho y vea esa experiencia dentro de esa esfera. Vívala lo más profundamente posible. Ahora dígale lo siguiente a su inconsciente. Inconsciente, este es un ejemplo de la forma en que quiero vivir, percibir, experimentar, crear este tipo de situaciones. Por favor, que esto se dé para mi mayor bien y para el bien de cualquiera de los involucrados. Una vez dicho eso, integre esa esfera de luz
con esa perfecta situación en su pecho y haga que esa energía recorra todo su cuerpo. Hemos finalizado el proceso en este momento. Se recomienda hacer este proceso en cualquier momento que usted se sienta bloqueado para hacer algo. Muchas gracias.